Bueno, ¿cómo les va? Le quería hacer este video para hacerle una pequeña introducción al tema funciones. Nosotros ya vimos en lo que la tarea de las actividades que estuvieron haciendo, que cómo era la representación en unas coordenadas cartesianas de los puntos. Ahora vamos a hacer un breve repaso de funciones para después entrar a lo que es función lineal. De funciones ya habíamos visto los gráficos donde se podían interpretar. Yo les mostré el del coronavirus. Acá tenemos uno donde se grafica los días del mes en función de la temperatura, que nos permite ver, de acuerdo siguiendo la gráfica, para cada día del mes que tomemos. Por ejemplo, el día 15 podemos saber la temperatura, que serían 13 grados. Esto lo estuvimos viendo el año pasado, si recuerdan. Hay otro tipo de gráficos, por ejemplo, en este caso el peso en gramos en función del precio, o sea, para cada peso tenemos el precio y está representado por esta curva, mejor dicho, es una recta, pero es la gráfica lo que me representa. En este caso las coordenadas X van a ser el peso en gramos y la coordenada Y el precio. Entonces, para cada valor del peso, nosotros podemos, yendo hacia la curva, establecer cuál va a ser el precio. Por ejemplo, para 500 gramos va a ser 2 pesos el precio. En la de abajo es una gráfica de gastos e ingresos, en azul los ingresos, en rojo los gastos, de un comercio, para ver la entrada y la salida de plata en función de los meses del año. Entonces, para cada mes yo puedo saber cuánta plata entró y cuánto gasté. ¿Sí? La diferencia va a ser la ganancia. Esto se los doy como ejemplo para que ustedes vean, son funciones y gráficas que se interpretan como funciones. La representación gráfica de la función es las líneas que vemos en las gráficas. Esas variables, los meses del año, los días y el precio en algunos casos o los ingresos en otros son magnitudes que se llaman variables, lo que nosotros vimos como X e Y. En una función a la variable X se la llama variable independiente y a la variable Y variable dependiente. Entonces una función va a ser una relación entre esas dos variables que cumple, para que sea función, que a cada valor de la variable independiente, o sea de la X, para cada valor de la X me corresponde un solo valor de la Y posible. ¿Sí? ¿Cómo representábamos una función? Y esto quiero que me presten atención porque lo vamos a usar en función lineal. Una forma de hacerlo era con tabla de valores. Fíjense que acá, esta tabla de valores acá me permite ver que el único dato que tenemos es que la cantidad de pan para 2 kilos de pan me sale 30 pesos. Con ese solo valor yo ya puedo construir el resto de los valores. Si 2 kilos valen 30 pesos, sabemos que un kilo va a valer la mitad, o sea 15 pesos. Y si un kilo vale 15 pesos, 3 kilos va a valer 45 pesos. 4 kilos va a valer 60 pesos, o sea, el doble que 30, y 5 kilos va a ser 75 pesos. Es decir, con eso yo puedo construir toda la tabla de valores. Esta función, si yo la graficara, iría en el eje X las X, los kilos, y en el eje Y el precio. ¿Sí? Fíjense que acá también tengo una tabla de valores y el gráfico asociado. Esto es muy común para los chicos para ver la edad, el tema de los percentiles de acuerdo al crecimiento. Fíjense que para cada año se va midiendo la estatura en centímetros del chico. Entonces, cuando está o sea, que está recién nacido, en este caso, nació con 50 centímetros de largo la criatura. A medida que pasa el tiempo, cada año podemos ir viendo un año 70, 2 años 80 centímetros, a los 7 años tiene 1,20 m de estatura. Mirando en la tabla para cada par de valores puedo completar esta tabla que se llama tabla de valores. Y acá vemos dos cosas importantes, dos formas de representar la función, por tabla de valores o por gráfico.